Buenas noches, mi nombre es Cirilo Bermúdez. El día de hoy diseñaremos una línea de conducción de agua potable por bombeo en México de acuerdo a la normativa Conagua. Utilizaremos un software de simulación hidráulica llamado EPANET versión 2.0. EPANET versión 2.0 fue creado por la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos. La versión que vamos a utilizar el día de hoy es una traducción hecha al español por la Universidad Politécnica de Valencia en marzo del 2010. Bueno, continuamos. Vamos a ver algunos principios básicos de hidráulica en equipos de bombeo y vamos a ver la ecuación de conservación de energía o de Bernoulli. Vamos a aplicar la ecuación de la energía o de Bernoulli entre la sección 1 y 2. La sección 1 es un pozo profundo y la sección 2 es un tanque elevado. Aquí tenemos, para poder llevar el fluido o el líquido del pozo profundo a nuestro tanque, tenemos un equipo de bombeo. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, dice que la carga de posición más la carga de presión más la carga de velocidad más HV, que es este término de esta ecuación, es igual a carga de posición en 2 más carga de presión más carga de velocidad más las pérdidas por fricción y las pérdidas locales que existen en el tramo 1 o 2. Sustituyendo términos, llegamos a que HV, o que sea la carga de bombeo, es igual a E2 menos E1, que es la energía en 2 menos la energía 1, más las pérdidas de energía por fricción y locales en el tramo 1-2. Y tenemos dos casos, para descarga ahogada y para descarga libre. Vamos a analizar para descarga ahogada. Aplicando Bernoulli entre 1 y 2, tenemos, y tomando como nivel de referencia Z1, que es la carga de posición, vale 0, por ser el nivel de referencia. Carga de presión vale igual a 0, porque el agua está en contacto con la atmósfera y la podemos tomar como despreciable. Y la carga de velocidad también, como el agua es estática, se maneja igual a 0. Más HV igual a carga de posición en 2, más la carga de presión aquí vale igual a 0 porque está en contacto con la atmósfera, y la carga de velocidad también igual vale 0 porque el agua está estática donde llega, más las pérdidas por fricción más las pérdidas locales en el tramo 1-2. Y nos queda esta ecuación, HV igual a Z2 más las pérdidas de fricción entre 1 y 2. Si queremos saber en este croquis a qué equivale Z2, no es más que mi nivel dinámico, que es entre este y este, más mi desnivel topográfico, que es este, más la elevación del tanque y más la altura de llenado. Aplicándolo llegamos a esta ecuación. Ahora vamos a analizar para descarga al aire libre. Igual, carga de posición vale 0 por ser mi nivel de referencia, carga de presión vale 0 por estar en contacto con la atmósfera, la carga de velocidad igual a 0 porque está estática el agua, más HV igual a Z2 más la carga de presión en 2, en este caso vale 0 por estar en contacto con la atmósfera, y la carga de velocidad aquí sí tiene un valor que depende de que es la carga de velocidad que tendríamos en nuestro conducto a la salida de nuestro, o a la llegada de nuestro tanque, más las pérdidas por fricción más las pérdidas locales, llegando a esta ecuación que es HV igual a Z2 más la carga de presión en 2 más las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Y ya habíamos explicado qué significaba Z2, igual llegamos a esta ecuación. Estas ecuaciones para descarga ahogada y para descarga libre son las que utiliza EPANET para hacer el cálculo de los caudales y de las pérdidas de energía. También esta otra ecuación es muy importante, la ecuación para calcular la potencia de una bomba no es más que el peso específico del fluido por el gasto por HV entre 76 veces la eficiencia. Estas unidades de la potencia es en HPs o caballos. Bueno, continuamos. Vamos a ver algunas curvas, lo que son las curvas características de bombas y las curvas de operación del sistema. Una curva característica de bomba es la relación que hay entre el gasto y la carga dinámica, que son estas curvas negras que aparecen aquí. O sea, una curva característica válida debe disminuir la altura a medida que aumenta el caudal. Mientras más caudal yo tengo más pérdidas y por eso mi altura dinámica disminuye. De hecho, estas familias de curvas nos las dan los fabricantes del equipo de bombeo. Luego tenemos la curva de operación del sistema. La curva de operación del sistema es esta línea roja y no es más que la curva de operación del sistema representa en una conducción la carga dinámica integrada por las pérdidas de fricción, las pérdidas locales y la carga de elevación o Z2 de la ecuación de Bernoulli para descarga ahogada o descarga libre de la diapositiva anterior, que de forma aproximada puede representarse con este tipo de ecuación. Una ecuación cuadrática o una ecuación polinómica de segundo grado. Aquí lo que tenemos es que aquí tenemos mi Z2 de Bernoulli y a medida que yo voy incrementando mi gasto para un diámetro específico y de acuerdo al método de pérdidas que tenemos, que es lo que nos dice aquí,
voy a tener una curva para cada sistema en específico. Se suma la Z2 de Bernoulli más las pérdidas de energía que yo tenga. Y tiene esta forma de curva. Bueno, les voy a explicar. Muchas veces nuestro punto de operación es nuestro gasto de diseño. Y muchas veces no coincide con la intersección de una de las curvas. Es muy difícil que llegara a coincidir. Así que nosotros tenemos que tomar la inmediata superior o la inmediata inferior. O sea, nunca vamos a poder llegar exactamente a nuestro gasto de diseño. Siempre va a estar, hay que agarrar la curva que más se asemeje a mi gasto de diseño. Y lo que me está indicando esta diferencia de alturas no es más que estas pérdidas. K, ya sea una ecuación cuadrática o una ecuación polinómica. Bueno, continuamos. Aquí les voy a mostrar los acomodos de los equipos de bombeo. Vamos a ver qué son las bombas en paralelo. Las bombas en paralelo, el gasto que proporciona es igual a la suma de gastos de cada bomba, siendo la presión constante igual en cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos un gasto de diseño. Un gasto de diseño que es igual al gasto de la bomba 1 más el gasto de la bomba 2 más el gasto de la bomba 3 más el gasto de la bomba N. Y la altura siempre va a ser constante. Son estas ecuaciones que tenemos aquí. Este tipo de acomodo de bombas se utilizan mucho en los cárcamos de bombeo, en los cárcamos de bombeo de aguas negras o en los cárcamos de bombeo de aguas pluvioles. Donde tenemos un cárcamo y queremos sacar agua de este punto con estas bombas a esta tubería. Esto no es lo mismo que pues, el acomodo que tenemos de acuerdo a este diagrama. Tenemos un gasto de salida, un gasto de entrada y un gasto de salida. Bueno, de acuerdo. Continuamos. Ahora vamos a ver las bombas en serie. El gasto que proporciona es constante e igual en cada una de ellas, siendo la presión igual a la suma de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos un gasto de diseño en este punto. El gasto de diseño siempre va a ser constante. Y el acomodo de las bombas en serie pues no es más que la altura de cada una de las bombas. H2, H3 y HN. ¿De acuerdo? Y no es más que estas ecuaciones. Normalmente este tipo de bombas se manejan en pozos profundos para sacar agua potable. Y lo que son estos números de paso que aparecen aquí no es más que nosotros lo conocemos en nuestro medio como tazones. La cantidad de tazones que son estos que tenemos aquí están colocados en serie, no son más que bombas, y equivale a esto. Tenemos un gasto de entrada que es exactamente igual al mismo gasto de salida, y lo que nos proporciona es la altura, la suma de cada una de estas bombas. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver las ecuaciones para calcular las pérdidas por fricción en tuberías. Las ecuaciones más utilizadas para determinar las pérdidas por fricción en México y en muchos otros países y las que utiliza el modelo matemático del software EPANET versión 2.0 son las siguientes. Darcy-Weisbach, Jesse Manning y Hazen-Williams. Ya las habíamos visto en tutoriales anteriores. Darcy-Weisbach, hay que tener cuidado, esta es su ecuación, su forma de calcular su factor de fricción, de qué depende, y los coeficientes de rugosidad. Que estos coeficientes de rugosidad aplican para el modelo Darcy-Weisbach. Igual aquí el diagrama universal de Modi, donde calculamos el factor de fricción dependiendo del número de Reynolds y si el flujo es laminar, turbulento o de transición. La Chessy-Manning, la ecuación de Chessy-Manning, las pérdidas, cómo se calculan las pérdidas de Chessy-Manning, y las coeficientes de rugosidad de Manning para diferentes materiales y que aplica para el modelo Chessy-Manning. Igual Hazen-Williams, la ecuación de Hazen-Williams, los coeficientes de Hazen-Williams para diferentes materiales y que aplica el modelo de Hazen-Williams. Tenemos las pérdidas de energía locales. Las pérdidas de energía locales, como se los había mostrado anteriormente, se los había comentado anteriormente, son las debidas por
por cambios de dirección, por contracciones, ensanchamientos, bombas, válvulas, etcétera. Y la forma de calcularlas es un factor K que depende de cada uno de nuestros accesorios o de nuestros cambios de dirección por la carga de velocidad que existiera en nuestra tubería. Este es el modelo que utiliza también EPANET para calcular las pérdidas locales. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos coeficientes K, desde válvulas, codos, T's, entradas y salidas bruscas. Bueno, continuamos. Parámetros de diseño de líneas de conducción en México, normativa Conagua. Los coeficientes de variación diaria y horaria que maneja Conagua. Los gastos de diseño, cómo se calculan. Y otro importante, en dónde utilizamos estos gastos de diseño para los diferentes tipos de estructuras. En este caso, como es una línea de conducción, el que nos va a regir a nosotros es el gasto máximo diario. Las velocidades mínimas y máximas en tuberías, dependiendo del tipo de material. Las presiones mínimas y máximas en líneas de conducción. Aquí no les puse nada porque aquí regularmente en las líneas de conducción siempre tenemos presiones demasiado grandes. Y más aún cuando tenemos efectos de golpe de ariete o efectos transitorios, como se conocen. Aquí más que nada lo que nos va a regir es pues la cédula de la tubería y pues que nos aguante y que no tengamos esfuerzos que perjudiquen la integridad estructural de nuestras tuberías. Y las pérdidas de energía por fricción máximas en tuberías, como se los había mostrado, para diámetros menores de 40 centímetros hasta 10 metros de pérdidas por kilómetro, y para diámetros mayores de 40 centímetros hasta 30 metros por kilómetro. Pérdidas de carga por kilómetro. Continuamos. Otro muy importante, las ecuaciones de pérdida de carga por fricción que recomienda Conagua. Conagua recomienda que se utilice el modelo de Darcy-Weisbach, de acuerdo a este escrito, y que no es tan recomendable Hazen-Williams ni Chessy-Manning. ¿De acuerdo? Continuamos. Aquí ya traemos EPANET versión 2.0 aplicado al análisis y diseño de líneas de conducción por bombeo en México, normativa Conagua. Aquí hay unos comandos básicos para configurar un proyecto, y esto es la ventana que aparece en EPANET. Ya se los había explicado en qué consistían estos iconos, para qué sirven, y lo más importante para empezar un trabajo siempre es configurar nuestro proyecto o valores por defectos. Nos vamos a la pestaña proyecto, nos vamos a la pestaña valores por defecto y vemos lo que son propiedades. En propiedades ahí vamos a meter las longitudes de tubería, que es lo importante, el diámetro de tuberías que siempre es en milímetros, la rugosidad de tuberías dependiendo del método Darcy-Weisbach, Chessy-Manning o Hazen-Williams, las unidades de caudal en la pestaña opciones hidráulicas y la ecuación de pérdidas, como se lo decía, Darcy-Weisbach, Chessy-Manning o Hazen-Williams. No continuamos. Este es el ejemplo que nosotros vamos a diseñar. Este es un croquis, un perfil estratigráfico de cómo están los diferentes componentes en la línea de conducción, y van a ser para una población de proyecto de 2.280 habitantes, una dotación de 150 litros habitantes día, un coeficiente de variación diaria de 1.40 y de 1.55. Estos son por norma, lo que habíamos dicho de Conagua. La longitud de la columna del pozo, que son 150 metros, que no es más que desde mi nivel dinámico hasta nivel de terreno natural. La longitud de la red, que mide 6.500 metros, que es toda esta transición. Y la longitud de la columna del tanque, que son 20 metros hasta la parte de abajo de mi tanque. ¿De acuerdo? El gasto medio, ya lo calculamos. Y el importante, el que nos va a regir nosotros, es el gasto máximo diario, que va a ser 5.54 litros por segundo. De acuerdo a este croquis podemos calcular, con lo que habíamos aplicado la ecuación de Bernoulli entre la sección 1 y 2, que es una descarga ahogada, y aplicamos esta ecuación. HB igual a Z2 más las pérdidas de energía que existieran entre 1 y 2, y las pérdidas locales entre 1 y 2. Donde Z2, es lo importante calcular, es el nivel dinámico, que es la distancia entre el nivel de terreno natural y el nivel dinámico, que son 150 metros, más el desnivel topográfico, que son 100 metros, más 20 metros, que es la altura del tanque, y más 5 metros, que es la altura de llenado, que nos da un total de 275. Entonces nuestra ecuación esta se reduce a HB igual a 275 más las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. Las pérdidas por fricción lo vamos a calcular con Darcy-Weisbach, como lo recomienda Conagua. Y las pérdidas locales pues no es más que, en este ejemplo vamos a considerar que en este tren de válvulas existen pérdidas, y no es más que ese coeficiente K de toda la suma de los accesorios por la carga de velocidad que tengamos en nuestra tubería. Esta ecuación también es muy importante para calcular el diámetro económico, para saber un tanteo aprox
de qué diámetro es el que nosotros propondríamos en nuestra simulación. Normalmente recomiendan que el diámetro es igual a 1.50 veces la raíz del gasto. La raíz del gasto siempre es en litros por segundo. Si aplicamos la ecuación 1.50 por raíz de 5.54, que es el gasto máximo diario, que es el de diseño, es igual a 3.53 pulgadas. Nosotros lo redondeamos a 4 pulgadas, o sea 100 milímetros, que es como las unidades que nos permite EPANET. Continuamos. Otra cosa muy importante también estamos, para poder nosotros simular en EPANET la línea de conducción, necesitamos conocer una curva característica del equipo de bombeo. Nosotros nos vamos a las tablas que manejan el equipo de bombeo de las marcas Woodfoss, y el que vamos a utilizar nosotros va a ser el modelo 85S300-26 con 30 HP de potencia. Si ustedes grafican, si ven aquí, las unidades son galones por minuto contra pies. Si ustedes grafican galones contra pies, les va a dar esta curva. De hecho, se las marco para que la vean mejor. Esta es la curva que nosotros vamos a meter a nuestro modelo EPANET. ¿De acuerdo? Aquí convertido a litros por segundo y altura a metros. Hicimos la conversión. Aquí son estas. Bueno, continuamos. Igual nuestro mismo perfil estratigráfico, como se los había comentado anteriormente, yo tengo un tren de válvulas en este punto. Aquí voy a suponer, igual que en uno de los ejemplos anteriores, que voy a tener 5 válvulas y 5 codos. Y nos vamos con el coeficiente de pérdidas menores. El coeficiente para una válvula vale 10 y para un codo de radio medio 0.80. Si yo multiplico 5 por 10, me da 50, más 5 por 8 me da 4, me da un coeficiente de 54. Y este es el modelo que utiliza EPANET para su cálculo. Nosotros, de hecho, esto es lo que vamos a meter en nuestro tren de válvulas o en nuestra tubería, de 6.500 metros, un coeficiente K de 54, para simular las pérdidas locales que tengamos en nuestra tubería. Bueno, continuamos. Exactamente esta es la curva. Esto lo graficamos en una hoja de Excel. Está graficado en Excel todos los puntos de la curva característica. Las unidades son el gasto en litros por segundo, y las curvas, la curva característica es la bomba, que es la línea azul, está en metros. La graficamos y en el mismo Excel podemos calcular una curva de tendencia, donde me calcule una curva polinomial de segundo grado por donde pase la mayor cantidad de puntos, y nos arroja esta ecuación. Ahora, como nosotros ya sabíamos, vamos a simular que son 100 milímetros con mi diámetro económico. Con eso yo puedo calcular mi curva de operación del sistema. A partir de la ecuación de las dos diapositivas anterior, empezamos con 275 y vamos a ir incrementando cargas. Y en teoría este es mi punto de operación de mi sistema. Igual calculamos una curva de tendencia, una ecuación de tendencia, que es una ecuación polinómica de segundo grado, y llegamos a este punto. Al momento de resolver simultáneamente las dos ecuaciones polinómicas, me da este punto de intersección. Más o menos debe de andar, lo que calcule EPANET debe de andar muy parecido a esto, entre 5.55 metros de gasto contra 307.96, que es la intersección con la curva característica. ¿De acuerdo? Continuamos. Pues vamos a abrir ahora sí EPANET. Minimizamos. Lo que vamos a hacer, este es el croquis que teníamos anteriormente, y voy a abrir por aquí EPANET. Primero que nada voy a proyecto a valores por defecto. Como os lo decía, las propiedades. La longitud de las tuberías se los voy a dejar, y la rugosidad pues vamos a manejar el 0.2015, que es el coeficiente para PVC. Vamos a diseñar en PVC por el modelo de Darcy-Weisbach, que es la de diapositiva. De hecho es la diapositiva esta. Se los voy a mostrar. Cobre, PVC, polietileno de alta densidad es 0.2015. Minimizamos. 2.2015, aquí está. Y las opciones hidráulicas. El caudal va a ser en litros por segundo, y el modelo de ecuación va a ser el Darcy-Weisbach. Con esto ya tenemos configurado, le doy a aceptar y ya tenemos configurado. Voy a minimizar esto para poder acomodar y guiarme con el croquis.
Y lo primero que nada, pues vamos a empezar a meter un acuífero. Primero que nada, para meter el acuífero no es más que este que tenemos aquí. Vamos a añadir un embalse. Y lo voy a manejar también en perfil, para que se les haga más fácil y entendible el problema. Manejamos un nodo que va a unir el acuífero con una bomba. Otro nodo. Y por último un tanque por aquí. Vamos a manejarlo. ¿De acuerdo? Vamos a meter una bomba que va desde el 1 hasta el 2. Vamos a meter una tubería que viene de aquí del 2 al 3. Y por último una línea quebrada. Esta línea quebrada es un modelo matemático, no quiere decir que tengamos cambios de dirección. Ahorita lo que les voy a explicar. Venimos así. Ustedes pueden darle la forma que ustedes quieran. Ahí está. Es una línea quebrada. Aquí lo estoy enderezando un poquito para que se les haga más fácil y entendible. Ahí lo vamos a dejar. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces vamos con propiedades. Vamos primero con las propiedades de las tuberías. Esta longitud de mi tubería van a ser los 150 metros que tengo entre, que es mi longitud de columna de tubería. En este caso es 250 menos 100. Estamos hablando que son 150 metros. 150 metros. El diámetro, como lo estamos proponiendo, es de 100 milímetros, como habíamos quedado. Y la Rousset pues ya la tenemos. Ahora, para este otro tramo, va a medir 6500 metros más los 20 metros que traemos de columna de tanque. Entonces serían 6520, que es la suma de 6500 más la altura que tenemos de aquí a mi base de mi tanque. 6500, 100 milímetros, y creo que es todo. Ahora nos vamos con las cotas. Vamos a meter la cota de nuestro acuífero. La altura total vamos a manejar, que es mi nivel dinámico, que es igual al 100. El nivel 2 lo va a manejar igual, que sea el 100. Y el nivel 3 es ya mi terreno natural en la parte de arriba, que serían 250. Y luego nos vamos al tanque. Mi cota va a ser el 350. Mi nivel inicial para el modelado van a ser los 20 más la altura del llenado, son 25 metros. Mi nivel mínimo es a la parte de abajo de mi tanque, que mide 20 metros. Y mi nivel máximo es hasta la parte de la tapa de mi tanque, que son 5 más 3 son 8, son 28 metros. 28 metros. Y creo que ya tenemos todo metido. Igual les doy una acomodita aquí para que se vean. $100, 100, 250 y 250. Sale, ¿de acuerdo? Entonces continuamos con esto. Lo voy a minimizar para poder facilitarlo acá. Y nos podemos ir aquí a planos y voy a ver cotas. Cotas contra diámetros. Estamos. Ahora lo importante, como se los había mostrado, vamos a meter la curva característica que teníamos del sistema, que va a ser es esta curva. Vamos a meter en el programa Epanet. Para meterlo nos vamos aquí en datos, nos vamos a curvas y vamos a crear una curva nueva y le vamos a llamar curva 1 y es la Grundfos, la marca Grundfos, ¿se acuerdan?
Rutfos 30 HPs. Hacer una bomba y empezamos a meter los caudales y los gastos. Tenemos que 0, 0.63, 1.26, 1.89, 2.52, 3.15, 3.79, 4.42, 5.05, 5.68, 6.31, 6.94, 7.44. Y ahora nos regresamos de arriba hacia abajo, un caudal con una altura de 423.06, 422.15, 420.62, 416.05, 409.16, 400.81, 377.95, 359.66, 333.76, perdón, me equivoqué, 333.76, 303.28, 268.22, 225.55 y por último 188.98. Esta es la curva característica que nosotros metimos al sistema. Le damos a aceptar. Nosotros para asignar esta curva característica nos vamos aquí a bombas y le pongo que la curva característica aquí es la 1. Podemos nosotros hacer un cálculo. Me dice que la simulación se produjo con éxito, le doy a aceptar. Y ahora quiero ver cotas o presiones contra caudales. Tenemos 5.58. ¿Se acuerdan que nuestro gasto de diseño, en este caso, nosotros lo traíamos que era 5.54? 5.54. Y como se los había dicho en una de las diapositivas al principio sobre curvas características y curvas de operación del sistema, es muy difícil nosotros llegar a que de acuerdo a mi gasto de diseño yo ocupo una cierta carga. Es muy difícil encontrar una bomba en el mercado. Siempre nosotros hay que agarrar una inmediata superior, una inmediata inferior, de acuerdo a la experiencia que ustedes tengan y lo que quieran hacer. Pueden manejar un factor de seguridad un poquito más alto, un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Entonces si nos vamos aquí a Epanet, pues ya por ejemplo andamos en 5.58, andamos muy pegados, andamos hablando de 0.04 y más o menos son 308.21. Pero se acuerdan que también vamos a meter pérdidas locales. Las pérdidas locales que vamos a meter nosotros van a ser en el tren de válvulas. En el tren de válvulas vamos a meter este famoso 54 que está aquí, para fines de este ejemplo, para checarlo, ¿sale? Entonces nos vamos a Epanet y yo selecciono esta tubería y le doy un coeficiente de pérdidas de 54. Hago la tirada con el Epanet, ya me anda dando 5.55, ya ando más pegadito. Ahora quiero que vean esto. En teoría yo necesito, para que conduzca un gasto de 5.55, una altura de 309.34, una altura de bombeo. Quiero que vean algo acá en las curvas características que yo se los tenía, que era la igualación de ecuaciones. De acuerdo, pues por la aproximación y por las líneas de tendencias, más o menos ahí andamos, mira, 5.55 contra 307.96. Andamos muy pegaditos. Esto es por la aproximación de las líneas de tendencia. O sea, Epanet calcula exactamente el punto de operación en la curva. O sea, para que nosotros, si fuera exactamente igual, pues tendría que dar el mismo valor allá que acá. Pero estamos muy pegaditos. 307.96 contra 309.34. Estamos hablando que de un metro y fracción más o menos de diferencia entre una y otra. De lo que calcula Epanet y la intersección entre la curva de operación y la curva característica.
Bueno, como se los había mostrado, hay muchas maneras de checar resultados, por ejemplo líneas de red, y nos vamos a columnas y palomeamos todo esto. Y esto ya les sirve a ustedes como de memoria de cálculo. Como memoria de cálculo. Está diciendo que está corriendo un caudal de 5.55 litros por segundo y una HV de la bomba de 309.34. O sea que la curva característica que nosotros tenemos es válida para este sistema. Podríamos utilizarlo. Tenemos tanto para eso y pues podemos ver varias cosas, por ejemplo también velocidades. Una para verlo, ya vimos el gasto, pues andamos muy pegadito. Por ejemplo la presión, pues ya lo checamos. Las velocidades, andamos en .71, andamos dentro del rango entre .3 y 5 metros por segundo. O sea que este sería el diseño óptimo para la línea de conducción. Igual uno que me gusta mucho es el estado completo. Me voy aquí y le voy a decir que me guarde como resultados de bombeo, resultado de bombas. Vamos a guardar. Me voy aquí a donde se me guardó y debemos de estar aquí. Abrimos con bloc de notas. Aquí lo importante pues es el nombre del programa, la versión que estamos utilizando al español de la Universidad Politécnica de Valencia, los archivos de entradas, el consumo energético, que es importante también checarlo, y el resultado en nodos o en depósitos, que lo que les decía, 5.55 para una altura de bombeo de 309.34. Igual nosotros podemos calcular la potencia de la bomba. Como nos decía la ecuación, voy a sacar una calculadora para calcularlos en HPs. Voy aquí a caudal contra presión y quiero calcular la potencia. ¿Se acuerdan que la ecuación era el peso específico del agua por el gasto, que es en metros cúbicos por segundo? 0.00 555 por la altura de bombeo, que en este caso son 309.34 por 309.34 entre, abro un paréntesis, 76 veces la eficiencia, 76 por 0.75. Cerramos paréntesis y me da 30.11 HPs. Si esto yo lo convierto, aquí de hecho lo tiene la misma calculadora, potencia, que son 30.12 aproximadamente, 30.12 caballos a kilovatios. Se me va a dar 22.46 aproximadamente. Si nosotros lo checamos aquí, acuérdense de 22.46. Voy aquí informe en energía y me está dando exactamente la misma potencia, 22.46. Porque estamos manejando un rendimiento del 75%. ¿De acuerdo? O sea que si ven, el panel lo calcula la potencia en vatios, en kilowatts horas, perdón, y vemos que es lo mismo. ¿Se acuerdan que la bomba característica para este ejemplo también teníamos que es una potencia de motor marca Saer, 440 volts, 60 Hz y 30 HP? O sea que la bomba sí nos está generando esa potencia. Bueno, espero les haya servido este tutorial y esperamos pues cualquier duda o comentario se pueden comunicar a mi correo. Espero les haya gustado. De mano, muchísimas gracias, se los agradezco.